le vamos a dar el uso de la voz al profesor Efraín Vega Landa, un profesor con una larga trayectoria de lucha que conoce de fondo cómo se manejan estas cúpulas, estas burocracias en las universidades, amparadas en esta ley antidemocrática que les permite desarrollar e imponer una serie de fechorías y arbitrariedades. Vamos a pedirle que nos hable sobre cómo ve la situación en la Universidad Nacional a raíz de que somos parte de ese grupo que tenemos el anhelo de que estas universidades cambien. Buenas tardes, compañeras, compañeros, estudiantes, profesores y trabajadores de la UAM. Estamos aquí de visita en su universidad, algunas profesoras y profesores, en nuestro caso somos de la UNAM, y estamos viniendo a hacer este conversatorio para poner en la mesa una reflexión de cómo se manejan las universidades públicas en el país. Han de saber ustedes que hay muchas universidades públicas, como lo son la UNAM, la UAM, y como hay muchas otras, como la UAP en Puebla, por poner algún ejemplo en provincia. Y estas universidades, no sé si alguna vez se hayan preguntado cómo es que funcionan, con qué dinero se le paga a los trabajadores que mantienen las instalaciones funcionando, a los profesores y a sus profesoras que les dan sus clases, y en general a todo el personal de la universidad. A veces uno no se hace estas preguntas, pero ese dinero proviene de los impuestos que la gente paga, dinero del erario público que el gobierno federal destina a las universidades. En esas universidades hay un conjunto de personas que son quienes deciden cómo es que se distribuye este presupuesto en buena medida, porque hay parte de este presupuesto que no se puede decidir si se hace tal o cual cosa con él, como es la parte del presupuesto destinada al pago de los salarios de profesores o de trabajadores, pero sí hay parte del presupuesto que se puede decidir cómo se gasta, por ejemplo, para ver qué obras se hacen, para ver qué equipos se compran, incluso para ver qué libros se adquieren, por ejemplo, en una biblioteca. Entonces, si se dan cuenta, pues es un problema en el cual hay un presupuesto que se tiene que decidir cómo se va a utilizar para mantener operando una universidad que por lo regular tiene varios miles de estudiantes, en algunos casos hay decenas y en otros hasta centenas de miles, como en la UNAM. También hay miles de trabajadores, miles de profesores también, y bueno, este presupuesto que le dan a las universidades públicas es del orden de varios miles de millones de pesos o incluso decenas de miles de millones de pesos. Por ejemplo, el presupuesto que le dan a la UAM anda cerca de los 10,000 millones de pesos al año, y es equivalente al presupuesto que le dan a algunos estados de la República pequeños, pero hay algunos que les dan más o menos ese presupuesto. Entonces dense cuenta que es una cantidad considerable de dinero. Por ejemplo, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM, le dan casi 60,000 millones de pesos. Ese presupuesto es más grande que el de la mitad de los estados del país. Es decir, a la UNAM le dan tanto presupuesto como a estados, por ejemplo, Sinaloa, por ejemplo, Coahuila, que pueden ser incluso estados ya grandes, y entonces estamos hablando de mucho dinero. ¿Y por qué es importante hacer esta reflexión y que se den cuenta de que el presupuesto que fluye hacia las universidades públicas es pues de miles o decenas de miles de millones de pesos? Porque es lo que está detrás de que muchas veces no haya democracia en las universidades. Imaginen que ustedes son algunas personas de las cuales deciden cómo se va a gastar ese presupuesto. Pues eso les da poder. Lamentablemente hay casos, incluso documentados, incluso hay demandas, denuncias, de que hay gente que tiene acceso a este presupuesto y a veces ese presupuesto lo desvían. Es decir, imagínense que hacen un edificio nuevo aquí en su unidad de la UAM y que en ese edificio nuevo van a comprar, por poner algún ejemplo, algunas varillas, y reportan que se compra cierto número de varillas, y a la hora de que se paga la factura, resulta que el precio de las varillas que hay en la factura es mayor al precio de las varillas que podría haber en una factura comercial a un precio normal. Y bueno, pues a veces se hacen investigaciones y se da como resultado que hay desvío de recursos en obras, por ejemplo, hay desvío de recursos en mantenimiento, hay desvío de recursos, por ejemplo, cuando hay circuitos universitarios, que si ya pavimentaron el circuito y demás. Incluso en la mañanera alguna vez se hacía el chascarrillo de que parecen ya inmobiliarias algunas universidades públicas, porque es ahí en el momento en el cual hacen obras en donde hay desvíos considerables al presupuesto universitario. Entonces imaginen, deberían de decir tocamos madera, pero lamentablemente eso pasa. A veces la gente que tiene el control del presupuesto, pues cuando ya tienen el poder y el dinero cerca de ellos, pues empiezan a hacer estos desvíos al presupuesto universitario. Y bueno, lo que sucede es que se empiezan a hacer familias y grupos de poder al interior de las universidades que tienen estos intereses creados en torno al manejo y el desvío del presupuesto. Y entonces, si la comunidad pudiera elegir democráticamente a sus rectores, sería un fuerte impedimento para que se perpetúen estos grupos de poder en las universidades. Y esta cuestión de que haya democracia en las universidades, pues es mal vista obviamente por estos grupos de poder y las autoridades. Fíjense ustedes, en el caso de la UNAM, sale incluso el rector presumiendo su voto en las elecciones presidenciales que hubo, pero resulta ser que no dejan a la comunidad universitaria votar por el rector. Entonces, el sistema de votaciones del INE a lo mejor puede que no les guste, pero ese sistema está mucho más adelantado al sistema que hay en las universidades públicas, en el cual el rector se elige de una manera en la cual muy pocas personas participan. Por ejemplo, les voy a contar que en la UNAM solo 15 personas son quienes deciden quién va a ser el rector. Esas 15 personas se llaman la Junta de Gobierno, y queremos
queremos decirles que la comunidad en la UNAM es una comunidad de casi 450,000 personas. Entonces, imagínense, si ustedes alguna vez han oído que no les gustó la elección del INE en tal lugar, que hubo situaciones de que en tal casilla hubo alguna irregularidad y demás, bueno, pues esas cosas están mucho mejor que lo que pasa en las universidades públicas, en donde no tenemos el derecho para votar a las autoridades, al rector o a la rectora, al directores y directoras, en el caso de la UNAM. Y bueno, aquí en la UAM tampoco se puede votar al rector o a los directores de cada una de las unidades. Entonces, a lo que llamamos es a la reflexión, compañeros, es un menester de las comunidades universitarias abrir los ojos y darse cuenta que el sistema de gobierno en las universidades está siglos atrasado con respecto del sistema de gobierno en el país, en donde ustedes van y votan por el presidente o por los gobernadores, diputados o senadores, etcétera. Recientemente hasta hubo votaciones para quienes iban a ser los jueces en el Poder Judicial. Entonces, llamamos a la reflexión de si eso se está logrando en el país, ¿por qué no impulsar que haya también democracia en las universidades? Y de entrada pondríamos un obstáculo a que estos grupos de poder se sigan perpetuando y sigan haciendo mal uso y desviando partes considerables del presupuesto universitario. Les llamamos a la reflexión si quisieran tener universidades públicas democráticas en donde se definan las autoridades que realmente representen a las comunidades y que comunidades exijamos que el presupuesto se distribuya de una manera equitativa, transparente y que se evite que haya desvíos, porque finalmente a cada rato es noticia que de tal universidad o tal otra universidad van a pedir más recursos a la Cámara de Diputados, lo cual así en abstracto puede estar bien, pero imagínense, pues a lo mejor no está tan bien cuando se va a pedir recursos para tal universidad, siendo que de los recursos que ya se le dan son desviados partes considerables de este presupuesto universitario. Así son las cosas, las burocracias doradas de cada universidad no quieren que esta información fluya hacia sus comunidades, por eso a veces hay dificultades para organizar estos eventos, por eso a veces pues no hay facilidades para que estén las personas que están por este tipo de cambios en un auditorio lleno, en donde a lo mejor las autoridades convoquen a todos los estudiantes, pues claro que no les conviene convocar a que los estudiantes reciban esta información, y más si hay una distribución muy desigual en el presupuesto universitario, donde hay unos cuantos miembros de la universidad, llámense académicos, incluso a veces trabajadores, que tienen unos salarios muy grandes, muy ostentosos, y por otro lado hay muchos trabajadores o profesores que tienen salarios que realmente son bajos, que a veces ni siquiera tienen estabilidad laboral. En la UNAM les platico que el 75% de los profesores y profesoras son profesores interinos que no tienen estabilidad, independientemente de que lleven 5, 10, 30, 40 años dando clases. Y además, el salario que reciben es un salario de 110 pesos la hora frente a pizarrón de salario base por dar una clase a nivel universitario, por ejemplo. Entonces, eso es de un lado, y del otro lado, las personas que están en las direcciones pues ganan 250,000 pesos al mes, más los desvíos que pudieran llegar a ser del presupuesto universitario. Entonces, ese tipo de cuestiones se puede mejorar y se puede cambiar teniendo democracia en la manera de elegir a las directoras y directores, a los rectores y rectores en las universidades públicas. Y bueno, la comunidad espero que esté de acuerdo en que serían mejor universidades democráticas y que se avance siglos en el sistema de gobierno que hay en la mayoría de las universidades públicas en el país. Les mandamos un saludo a la gente que está escuchando. Abrazo.